El archivo es un conjunto de informaciones sobre un mismo tema tratado como una unidad de almacenamiento y organizado de forma estructurada para la búsqueda de un dato individual. Los archivos son independientes de cualquier programa, ya que no importa si un programa crea un archivo, este puede ser usado por otros programas. Lo único necesario para acceder a la información de un archivo es conocer su estructura, si no, parecerá una simple colección de bytes sin sentido. Aún con todo esto, una simple colección de archivos no organiza óptimamente toda la información que pretendemos usar, ya que puede existir relaciones entre los diferentes datos almacenados en los diferentes archivos. Entonces es necesario colecciones de archivos a las que se pueda acceder por un conjunto de programas y que sus datos estén relacionados entre sí. A esto se le llama base de datos. Existe una estructura que es útil para almacenar grandes cantidades de información dentro de un archivo, que consiste en dividirlo en registros. Un registro será un conjunto de campos que están relacionados entre sí. Un campo consistirá en un dato elemental. Los datos de un campo pueden ser de varios tipos, como de cadena, entero o lógico. Para comprender cómo se almacena un archivo, debemos entender que se compone de una parte física, donde el archivo se almacena, y una parte lógica en la que nos permite acceder a esa información. Para almacenar datos de forma masiva existen direcciones físicas, sin embargo, el usuario no debe conocerlas para poder acceder a la información, de eso se encarga el sistema operativo. Existen sistemas de acceso secuencial en los cuales debemos leer o pasar toda la información guardada hasta que lleguemos al archivo deseado, como las cintas VHS o cassette. Los sistemas de acceso directo nos permiten acceder directamente a los archivos solicitados sin tener que consultar ningún otro dato, como son los discos duros convencionales o discos de estado sólido. Para seleccionar cuál de los dos es más conveniente, habrá que analizar cuál es el uso que se le dará y la cantidad de información que deberán almacenar. Un sistema de gestión de archivos es un software que los usuarios y aplicaciones pueden tener para poder tener acceso y el control sobre los archivos. La estructura de almacenamiento en un ordenador consta de dos abstracciones. Estas dos abstracciones son los archivos y los directorios. Los archivos son de dos tipos, que son el software, que son programas escritos para la utilización de comandos para que funcione el sistema operativo, y otros son los archivos de datos, que en ellos llevan los documentos gráficos, hojas de cálculo o base de datos. Los directorios se encargan de poder hacer un conjunto de archivos. De esta manera poder contar con mayor organización. El sistema operativo mantiene un orden y tiene los datos y los nombres, fecha de creación y tamaño de espacio que utiliza. La gestión de archivos tiene varias funciones, entre ellas está la creación de archivos o directorios, borradores, listas, copiar, abrir, cerrar, consultar, así mismo como compartir con otros usuarios, transferir a otros archivos y, más importante, la seguridad y protección para garantizar la integridad de los datos y las condiciones de utilización. La organización de archivos nos ayuda a acceder a los registros de un archivo de forma eficaz. Dependiendo de cómo quieres acceder a ellos y con cuánta frecuencia, existen diferentes tipos de organización para usar en archivos. Las principales formas de organizar archivos son la secuencial, secuencial indexada y directa. En la secuencial, los registros se ponen en un orden consecutivo y por lo tanto son leídos de la misma manera. Es por esto que si se usa ese tipo de organización, se debe de ordenar según un criterio que facilite la búsqueda. En la secuencial indexada se tiene una tabla de índices, los cuales funcionan como clave que permiten obtener la ubicación de dónde se encuentra el registro. Con este índice se puede ir hacia un registro sin antes tener que haber pasado por otros. En la forma directa se utiliza la función hash para calcular una dirección o ubicación en el soporte físico donde se almacenan los registros. Aquí cada registro se guarda aleatoriamente sin importar en qué orden fueron ingresados. Las matemáticas discretas es la rama de las matemáticas encargadas al estudio de conjuntos discretos, numerables o contables. Las matemáticas discretas nos ayudan mucho en la resolución de algoritmos, en su análisis, en la complejidad de algoritmos y en la teoría de computación. En cuanto a la relación de las matemáticas discretas con los archivos, tenemos que los sistemas operativos modernos organizan las carpetas y los archivos usando una estructura de árbol, que es un tema muy interesante de matemáticas discretas, ya que nos permiten organizar y relacionar datos en una base de datos. Cada elemento del árbol se llaman nodos.
La recursividad en matemáticas discretas tomaría lugar cuando una función se invoca a sí misma, y en programación cuando un método se llama a sí mismo, por ejemplo el factorial de un número. Debido a que cuando un nodo es creado, se está haciendo un nuevo subárbol y así constantemente. Esto es muy útil para el análisis y construcción de un árbol. El directorio o ruta de los archivos es un ejemplo claro de esto.